Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando de más victorias de Gallardo como entrenador de River. Ya he subido 3 videos en relación a lo que fueron los 100 triunfos más importantes del entrenador del Millonario dirigiendo al club de sus amores en estos últimos 8 años y medio, y faltan los mejores triunfos en este video y en un ranking que está hecho por mí, y esto lo digo en el inicio de cada uno de estos videos, que el ranking es totalmente subjetivo, cada uno tiene su opinión. Voy a estar mostrando los triunfos del puesto número 40 al 21 y dejando para el final, para el último y quinto video, cuáles fueron los 20 mejores triunfos de Gallardo como entrenador de River. En esta oportunidad hay de todo: triunfos internacionales, triunfos contra los grandes del fútbol argentino, y aparecen por primera vez títulos obtenidos por el River de Gallardo. ¡Empecemos! Y vamos con el encuentro que ocupa el puesto número 40 de este ranking, y comenzamos con el partido en el cual River recibía a Nacional de Uruguay por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2020. Corría el final de aquella temporada, ya era diciembre. Recordemos que esa Libertadores terminó a inicios del 2021 porque todo se frenó a causa de la pandemia por coronavirus. El más grande estaba siendo de local en el Estadio Libertadores de América y derrotaba al conjunto uruguayo con tantos de Gonzalo Montiel de penal y de Bruno Zuculini, que había ingresado en el segundo tiempo. ¿Cómo formó River en ese encuentro de ida? Armani fue el arquero, Montiel, Rojas, Paulo Díaz y Angileri fueron los defensores, 3 mediocampistas, Leonardo Poncio, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, y los 3 delanteros fueron Jorge Carrascal por izquierda, Matías Suárez por el costado derecho, y el centro delantero fue Rafael Borré. Y vamos ahora al puesto número 39 con otro partido por Copa Libertadores, y si bien este se dio en fase de grupos, el hecho de haber goleado al conjunto más grande de Chile en condición de local, y al ser uno de los pocos momentos destacados del más grande en este 2022, hace poner este triunfo de River 4-0 en el Monumental sobre Colo-Colo por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores de este año. Me parece que es apropiado. El Millonario ganó con un contundente, como dije, 4-0, con tantos de Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz, Héctor David Martínez y Ezequiel Barco. ¿Cómo formó el Millonario en aquel compromiso? Ezequiel Centurión fue el arquero, línea de 4 defensores conformada por Mamana, Paulo Díaz, David Martínez y Casco, 5 mediocampistas, Bruno Zuculini, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Nico de la Cruz y Ezequiel Barco, y la única referencia de área fue Julián Álvarez. Y en el partido número 38 puse esta victoria de River sobre Argentinos Juniors en condición de visitante por 2-0. El más grande había igualado en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, 1-1 en el Estadio Monumental, y ese gol de visitante del Bicho que había marcado Núñez hacía poner en duda la clasificación del conjunto dirigido por el Muñeco a los 8 mejores del torneo. Sin embargo, con un Brian Romero muy encendido que convirtió los 2 goles en aquella noche, el más grande se impuso por 2-0 al conjunto de la Paternal en el estadio Diego Armando Maradona y clasificó a la siguiente ronda del máximo torneo continental. ¿Cómo formó el River de Gallardo en aquella oportunidad? Franco Armani fue el arquero, 4 defensores con Montiel, Paulo Díaz, Héctor David Martínez y Fabrizio Angileri, 3 mediocampistas, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, y los 3 delanteros fueron Jorge Carrascal, Matías Suárez y Brian Romero. Y vamos ahora a retroceder muchos años a los comienzos del ciclo del Muñeco como entrenador para revivir esta victoria 13-2 sobre Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental. El equipo conducido por Marcelo Gallardo, que todavía no había conseguido en ese entonces ningún título como director técnico en el más grande, derrotó 3-2 al Pincha en el Estadio Monumental por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y no solamente lograba un triunfo muy importante y por eso se ubica en la posición número 37 de este ranking, sino que aquella victoria hacía que River clasificara a las semifinales para enfrentar en la siguiente fase a Boca. Aquel triunfo se dio de una manera muy peleada. River había ganado 2-1 en La Plata, pero llegó a estar perdiendo en el Monumental. Empezó ganando 1-0 con un gol al minuto de juego de Teófilo Gutiérrez, empató el uruguayo Diego Vera, 2-1 se puso por encima a Estudiantes con gol de Guido Carrillo, y Rodrigo Mora y Ramiro Funes Mori le terminarían dando el triunfo al Millonario. ¿Cómo formó el más grande en aquel compromiso? Barovero fue el arquero, Mercado, Maidana, Funes Mori y Vangelis los defensores, Augusto Solari fue el volante por la derecha, Poncio, Rojas y Pisculichi los mediocampistas, y en la delantera jugaron Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez.
Y vamos ahora en otra victoria en el Estadio Monumental que no fue tan importante en lo que respecta al rival en sí, porque San José de Bolivia debe ser de los más flojos a los cuales ha visto el River Muñeco en todos estos años. Sin embargo, el Millonario necesitaba ganar y esperar el milagro de que Tigres derrotara con solamente 16 jugadores convocados al Juan Aurich en condición de visitante. Y ese triunfo del conjunto mexicano se dio porque venció en Perú al equipo local por 5-4 y es por eso que River tenía que hacer lo propio ante San José en condición de local. Y el Millonario lo logró, ganó 3-0 con 2 tantos de Rodrigo Mora y uno de Teófilo Gutiérrez y accedió a los octavos de final donde se vería las caras nada más y nada menos que con Boca Juniors. Como formó el River de Gallardo, línea de 5 defensores, o mejor dicho, 3 centrales y todos mediocampistas, porque los carrileros no eran defensores de ninguna manera. Barovero estuvo en el arco, el carrilero por derecha fue Carlos Sánchez, los 3 centrales Maidana, Pesela y Funes Mori, y el carrilero por izquierda fue el Piti Martínez. Craneviti y Rojas jugaron de doble 5, Pisculichi de enganche y Mora y Gutiérrez fueron los delanteros. Y vamos ahora con un triunfo frente a un equipo grande contra San Lorenzo en un encuentro correspondiente a la fecha número 16 de la Liga Profesional 2021. Primer partido en el cual Julián Álvarez se iba a llevar la pelota, 3 tantos. Marcaría la araña en aquel compromiso para que River derrotara al Ciclón por 3-1 en el Estadio Monumental. Pero no empezaban bien las cosas para el equipo del Muñeco, porque en el primer tiempo Nicolás Fernández Mercau abría las acciones para el conjunto de Bodeo. Antes de que termine la primera etapa, Julián Álvarez con un verdadero golazo en el borde del área terminaría marcando en la igualdad. Y ya en la segunda etapa, Álvarez marcaría el segundo y tercer tanto definitivo que terminaría haciendo que River ganara aquel encuentro por 3-1. Como formó el Millonario en aquel partido, Armani del arco, Vigo fue el lateral derecho, terminaría siendo cambiado en el entretiempo y ahí ingresaría Robert Rojas, que terminaría jugando todo el torneo en esa posición. Felipe Peña y Héctor David Martínez fueron los centrales y Casco fue el lateral por la izquierda. Mitad de la cancha, Enzo Pérez, Palavecino, De la Cruz y Simón, y los 2 delanteros fueron Benjamín Roheiser y Julián Álvarez. Y vamos ahora a hablar de esta goleada frente a Independiente, que fue el primer triunfo del River de Gallardo sobre otro de los denominados equipos grandes en el Estadio Monumental. El conjunto de Núñez se impuso con clara superioridad en aquel compromiso ante el Rojo de Avellaneda y lo terminó goleando por 4-1 con tantos de Leonardo Pisculichi, del chino Ariel Rojas, de Teófilo Gutiérrez y de Rodrigo Mora. Ese partido tuvo la particularidad de la dura lesión de Matías Craneviter, que lo dejó 3 meses afuera por lesión. Sin embargo, quien ingresaría sería nada más y nada menos que Leonardo Poncio, que a partir de ese momento empezó una especie de reconciliación con el hincha del Millonario. Como formó el River de Gallardo en esa goleada frente a Independiente, Barovero fue el arquero, Mercado, Maidana, Funes Mori y Bangioni los 4 defensores, Sánchez, Craneviter, Rojas y Pisculichi los mediocampistas y la delantera Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y vamos ahora con otra goleada ante el otro equipo de Avellaneda, pero en condición de visitante y sin lugar a dudas de las mejores goleadas y de las mejores exhibiciones de fútbol que exhibió el River del Muñeco en todos estos años en los cuales fue entrenador del más grande. Porque en Avellaneda, y después de estar perdiendo a tan solo 2 minutos de iniciado el partido, el más grande terminó goleando a Racing por 6-1 en condición de visitante, en lo que es hasta el momento el máximo triunfo del Millonario en Avellaneda contra la Academia. Aquel equipo que formó con Armani del arco, Montiel, Rojas, Martínez Cuarta y Casco como defensores, Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández y De la Cruz en la mitad de la cancha y Borré y Suárez en la delantera, se impuso con total contundencia. 2 goles de Borré, 1 tanto de Suárez y los restantes nada más y nada menos que de Nacho Fernández de penal, Nicolás de la Cruz y Coco en el segundo tiempo cuando ingresó, hacían que ese River se transformara en uno de los mejores de toda la era del Muñeco. Lamentablemente no se iba a poder coronar al final de ese año, pero en esa noche en Avellaneda nos dejó verdaderamente a todos ilusionados. Y vamos con otro partido en el cual el River de Gallardo marcó 6 goles, también fue en condición de visitante, pero esta vez por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020. Ya hablé del partido de ida de esta serie en el cual River le había ganado 2-0 en condición de local a Nacional de Uruguay, pero de visitante y en la cancha
de Nacional, River se despachó y lo goleó con un contundente 6-2. Es cierto que lo favoreció mucho la expulsión de Sergio Rochet, arquero del conjunto local, a tan solo 18 minutos de iniciado el partido, pero la realidad es que River fue una verdadera arma letal, sobre todo en ofensiva. Carrascal primero, De la Cruz después, Zuculini más tarde y un hat-trick, 3 tantos de Rafael Borré, terminarían decretando la clasificación de River a las semifinales y una de las mejores goleadas del Millonario en terreno uruguayo en toda la historia del club. Y este triunfo, otra vez contra Racing, otra victoria más del Millonario contra la Academia con Gallardo como entrenador, significó la primera obtención de un título de liga a nivel local del muñeco como DT del conjunto de Núñez. En aquella noche, el River de Gallardo goleó 4-0 en el Estadio Monumental al Racing de Gago y se coronó campeón de la Liga Profesional 2021. Con tantos de Agustín Palavecino, de Julián Álvarez y con un doblete de Brian Romero, River se impuso en aquella noche en lo que también fue una especie de despedida para Leonardo Poncio, que jugaba su anteúltimo partido en el Estadio Monumental. Aquel River que se coronó campeón formó con Armani del arco, 4 centrales prácticamente defensores, Rojas por derecha, Díaz y Martínez de centrales y Pinola por izquierda, mitad de la cancha para Poncio, Enzo Fernández, Palavecino y Santiago Simón, y la delantera la compartieron Julián Álvarez y Brian Romero. Y muchos pensarán que el partido recién mencionado, en el cual el más grande venció a Racing en el Monumental, fue el más importante de aquel torneo en el cual River se coronó campeón, porque fue justamente el encuentro en el cual el Millonario levantó el título. Sin embargo, este compromiso ante Talleres de Córdoba fue bastante más importante, porque el más grande necesitaba sí o sí ganar, no podía dejar que su competidor más cercano, que era el equipo cordobés, se acercara, y sufrió bastantes inconvenientes, porque a tan solo 9 minutos de iniciar el partido, Felipe Peña Viafore veía la roja y River iba a tener que disputar 80 minutos de aquel partido contra el segundo del torneo con un hombre menos. Sin embargo, ahí apareció el carácter y la personalidad del equipo dirigido por el muñeco, que con tantos de Robert Rojas sobre el final del primer tiempo y de Brian Romero en la segunda parte, se terminaría llevando el triunfo por 2-0 y aumentaba su ventaja a 7 unidades de su máximo perseguidor. Como formó aquel equipo: Armani del arco, Rojas, Peña Viafore, Martínez y Casco los defensores, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Agustín Palavecino y Santiago Simón fueron los mediocampistas, y Benjamín Rojas y Julián Álvarez fueron los dos delanteros. Y no muchos pondrían este partido en un ranking de los mejores del ciclo Gallardo, porque el más grande quedó eliminado aquella noche en San Pablo cuando visitó al Palmeiras de Brasil, pero aún así la exhibición de fútbol que dejó el equipo del muñeco en aquel triunfo por 2-0 en condición de visitante contra el futuro campeón de la Copa Libertadores nos dejó a todos asombrados. De hecho, no hubo público, pero si lo hubiera habido, seguramente el Millonario se hubiera ido aplaudido por todo el público millonario. Aquel equipo ganó 2-0 con tantos de Robert Rojas y de Rafael Borré, pero al haber caído 3-0 en el compromiso de ida, decretó su eliminación en las semifinales de aquella Copa Libertadores. Como formó el River de Gallardo con una línea de 5 defensores, Montiel como carrilero por derecha, Díaz, Rojas y Pinola los 3 centrales, y Aguileri jugó por izquierda. Mitad de la cancha para Enzo Pérez, Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz, y Matías Suárez y Rafael Borré fueron la pareja de delanteros. Y seguramente este partido muchos lo hubieran puesto mucho más abajo en este ranking, porque la realidad es que la Copa Surugabank es el torneo menos prestigioso que ha ganado el River de Gallardo. Sin embargo, como fue una visita del más grande a Japón después de muchísimo tiempo, a mí me parece bien ponerlo en esta posición en el ranking. El Millonario derrotó 3-0 en condición de visitante al Gamba Osaka para coronarse con los Surugabank, competencia a la cual había clasificado tras haber ganado la Copa Sudamericana el año pasado, y levantaba el 4º título internacional de la mano del muñeco. De hecho, en ese entonces River poseía los 4 títulos oficiales de la Conmebol, todos al mismo tiempo. El Millonario ganó con tantos de Carlos Sánchez de penal, de Gabriel Mercado y de Gonzalo El Piti Martínez. ¿Cómo formó el equipo de Gallardo? Barovero fue el arquero, Mercado, Maidana, Funes Mori y Bangioni los 4 defensores, Carlos Sánchez, Leo Poncio, Matías Craneviter y Nicolás Bertolo fueron los 4 mediocampistas, y la pareja de delanteros un tanto sorpresiva en aquel compromiso fue Javier Saviola y Sebastián Driussi.
Y el siguiente partido del ranking también lo jugó River ante un equipo japonés, pero claramente la relevancia entre ambos, a mi entender, es mucho mayor, y eso que este no definía un título, pero era el primer encuentro que disputaba River en toda su historia por el Mundial de Clubes de la FIFA. El más grande no tuvo su mejor rendimiento, pero aún así logró ganarle 1-0 al Sanfrecce Hiroshima, equipo japonés, con gol de Lucas Alario. De esta manera, el River de Gallardo clasificaba para jugar la final de aquel Mundial de Clubes ante el Barcelona, que tenía entre sus filas obviamente a Lionel Messi. ¿Cómo formó el River de Gallardo para ganarle a este conjunto japonés? Barovero fue el arquero, Mercado, Maidana, Eder Álvarez, Balanta y Bangioni los defensores, Craneviter, Poncio, Carlos Sánchez y Pisculici los mediocampistas, y los dos delanteros fueron Rodrigo Mora y Lucas Alario. Y vamos ahora con otro partido que valió un título. Corría diciembre del 2017, era 9 de diciembre del 2017 y nadie suponía, teniendo en cuenta el momento que estaba viviendo River, acababa de quedar eliminado con Lanús en las semifinales de la Copa Libertadores, lo que iba a pasar un año más tarde, el 9 de diciembre del 2018. Sin embargo, aquel 9 de diciembre del 2017 River definía la Copa Argentina contra Atlético Tucumán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y con tantos de Nacho Scocco y de Nacho Fernández se imponía a Atlético Tucumán, le ganaba por 2-1 y se coronaba con su segunda Copa Argentina de manera consecutiva. Como formó aquel River de Gallardo, Bolonia fue el arquero, los 4 defensores, Montiel, Maidana, Pinola y Sarachi, 5 mediocampistas, Leo Poncio, Enzo Pérez, el Chino Rojas, Nacho Fernández y el Piti Martínez, y la única referencia de área fue Ignacio Scocco. Y en otra definición de Copa Argentina, era el año 2019, está claro que ese River jugaba mucho mejor que el mencionado anteriormente, el del 2017, pero este también llegaba con un golpe duro, porque venía de perder la final de la Copa Libertadores de aquella temporada frente a Flamengo en el Estadio de Lima. Sin embargo, y después de un primer tiempo con algunas dudas en el cual solamente se fue ganando 1-0 con tanto de Nacho Scocco, en la segunda parte y con un Nacho Fernández verdaderamente excepcional, River terminaría goleando a Central Córdoba en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para levantar su tercera Copa Argentina al ganar aquel encuentro por 3-0. Los otros dos tantos los marcarían el recién mencionado Nacho Fernández y Julián Álvarez. Como formó River en aquel compromiso, Armani del arco, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco los defensores, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, Nacho Fernández y Nico de la Cruz fueron los mediocampistas, y la delantera estuvo conformada por Ignacio Scocco y Rafael Borré. Y en otro título conseguido por River, esta vez estamos hablando de la Supercopa Argentina 2020, que tuvo lugar en 2021, debido a que River, campeón de la Copa Argentina 2019, y Racing, campeón de la Liga en la temporada 2018-2019, no pudieron enfrentarse en el año anterior debido a la pandemia por coronavirus, y es por eso que tuvieron que esperar un año para definitivamente verse las caras, y lo hicieron en el Estadio Único de Santiago del Estero. Y el River de Gallardo se impuso con total supremacía al Racing, en aquel entonces dirigido por Juan Antonio Pizzi. Rafael Borré, Julián Álvarez, Nico de la Cruz, Leonel Miranda en contra y Matías Suárez marcaban los 5 goles que coronaban a River con su segunda Supercopa Argentina. Como formó el millonario con una línea de 5 defensores, Franco Armani fue el arquero, Montiel jugó de carrilero por derecha, Paulo Díaz, Rojas y Martínez fueron los 3 centrales y Angileri jugó por izquierda. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal y adelante Rafael Santos Borré y Matías Suárez. Y en otro partido que le terminaba dando a River un título, pero esta vez a nivel internacional, y era nada más y nada menos que la segunda Recopa Sudamericana en la historia del millonario. El equipo conducido por Marcelo Gallardo derrotaba 2-1 a Independiente de Santa Fe en el Monumental tras haber igualado 0-0 en la ida en Colombia, y levantaba por segunda vez y de manera consecutiva aquel título internacional. El equipo del muñeco ganó con tantos de Sebastián Druzzi a tan solo 3 minutos de iniciado el encuentro, y a los 6 minutos del complemento Lucas Alario terminaba extendiendo la ventaja. ¿Cómo formó aquel equipo de Gallardo? Augusto Batalla fue el arquero, Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco fueron los 4 defensores, Leo Poncio, Nacho Fernández, el Piti Martínez y Andrés D'Alessandro los 4 mediocampistas, y la pareja de delanteros y autores de los goles fueron Sebastián Druzzi y Lucas Alario.
Y vamos ahora con otro triunfo que le terminaría dando a River un título. Estamos hablando de la Recopa Sudamericana del año 2015, la primera en la historia del millonario. El más grande ya había ganado el encuentro de ida por 1-0 en el Monumental y tenía que definir el título contra San Lorenzo, campeón de la Libertadores 2014, en el nuevo gasómetro. El equipo del muñeco se impuso nuevamente por 1-0 con tanto de Carlos Sánchez y terminaría levantando la primer Recopa Sudamericana de toda su historia. ¿Cómo formó aquel equipo de Gallardo? Barovero fue el arquero, Mercado, Maidana, Funes Mori, que seguiría expulsado, Iván Gioni fueron los defensores, Carlos Sánchez, Craneviter, Rojas y Pisculichi los 4 mediocampistas, y la pareja de delanteros estuvo conformada por Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y muchos se preguntarán, ¿por qué pongo el triunfo del partido de ida frente a San Lorenzo encima del partido de vuelta? Porque la realidad es que fue el segundo encuentro el que le terminó dando el título al millonario. Porque en aquel primer partido River tenía que jugarlo con una carga bastante pesada, y es que 6 días antes había caído 5-0 contra Boca en un amistoso de verano. Y Gallardo respondió y mantuvo el mismo 11 para dar el golpe nada más y nada menos que en una final internacional. River con tanto de Carlos Sánchez a falta de 10 minutos para finalizar el encuentro, y en un partido que contó por ejemplo con el debut oficial de Gonzalo El Piti Martínez, se impuso por 1-0 a San Lorenzo y obviamente terminaría dando la vuelta olímpica una semana más tarde en el nuevo gasómetro. Como formó el River de Gallardo con el 11 que todos conocemos: Barovero en el arco, Mercado, Maidana, Funes Mori y Bangioni fueron los defensores, Sánchez, Craneviter, Rojas y Pisculichi los 4 mediocampistas, y Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez la pareja de delanteros. Y para cerrar este video, acá mostramos los que fueron para mí, y como dije, este ranking es totalmente subjetivo, algunos de los mejores triunfos de la era de Gallardo. Todavía falta en el último video mostrar cuáles fueron, a mi entender, las 20 victorias más resonantes de la era del muñeco. De hecho, si estuvieron viendo los anteriores 3 videos y habrán visto que todavía no hay ni, por ejemplo, ninguna victoria frente a Boca. Todas estarán incluidas en el último video, además de otras victorias que seguramente muchos recordarán porque le dieron a River los títulos más importantes de toda su historia. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.